Vamos con nuestro segundo invitado. Vamos a saludar con el doctor Miguel Calahorrano, ex ministro de Energía y Minas en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Vamos a conversar los próximos minutos sobre la famosa crisis energética que como que nos estamos olvidando. Nos están aumentando las horas, Gustavo. Tengo entendido que en la capital de la República le han aumentado 1 hora más de apagón. Y acá en Guayaquil ayer nos pusieron, por el sector donde estamos nosotros, que el apagón era a las 14 horas. Nosotros como lo dije al inicio de este programa, a las 14, 2 para las 14 horas, apagamos todo y cerramos. Tuvimos que regresar a las 17 horas con 30, porque a las 16 horas sí se fue la luz, pues. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, licenciado Jaimito, y buenos días también a su Gustavo. acompañante. Y muy buenos, Gustavo, y buenos días pues a toda su respetable audiencia. Doctor, me gustaría rodar la parte del video donde estuvo el ex ministro Fernando Santos Albite en la Comisión de Fiscalización, que dice él que no leyó las cláusulas del contrato de compra de energía con Colombia para que de allí partamos. Bueno. 4 kilovatios de los que hoy mantienen con luz a nuestro país. ¿Usted es consciente de eso, señor ministro? ¿De esa obra mal hecha? Sí, con 100.000 fisuras. Usted sabe lo que es una fisura, es una rajadura en el acero. No sé, señor ministro. ¿Usted es consciente, señor ministro, que si esta obra mal hecha no tuviese en funcionamiento, los cortes de luz fuesen de más de 8 y 9 horas diarias en nuestro país? Reconozco que nos ayuda, pero que está mal hecha, es los mismos chinos han reconocido. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. La segunda pregunta, por favor. ¿Usted no leyó las cláusulas de la compra de energía a Colombia y sus valores? ¿Usted no leyó? No lo leí, porque es un documento. Gracias, señor ministro. Y la tercera pregunta, por favor. Por favor. Y espero que sus respuestas en esta última pregunta, señor ministro, tengan luz, que ilumine su conciencia de que usted no haya sido ese fusible quemado que evitó ese cortocircuito de un cómplice mayor de este bochornoso caso. CNEL ha pagado más de 100 millones de dólares de esas famosas garantías de importación a SENACE. Bueno, ahí estaba el ex ministro respondiendo a uno de los asambleístas en la Comisión de Fiscalización, doctor Miguel Calahorrano. ¿Es normal que un ministro no lea las cláusulas del contrato? Pues a veces no puede tener tiempo, pero hay un asesor que tiene que contarle lo que tiene ese contrato como cláusula. ¿O tiene la obligación de leerlo él? Por supuesto, o sea, uno que está involucrado en la gestión en ese nivel tiene la obligación de leer, porque de lo contrario son contratos que tan costosos, tan onerosos para el país, que después a uno le puede costar toda la vida si es que uno se ha equivocado, o si es que uno no ha leído bien, o si es que uno ha firmado cualquier tontería. A uno le puede costar toda la vida que la Contraloría, es lo que debería realmente hacer la Contraloría, le sigue y tiene que resolver una cantidad de líos, de glosas y cosas. Por supuesto que uno tiene que leer si no quiere amargarse el resto de la vida, ¿no? Es más, como uno generalmente en ese puesto tiene muchísimas cosas que tienen graves implicancias, generalmente tiene que poner los 5 sentidos en leer todas esas cosas, ¿no? A mí me causa realmente admiración que un abogado como es el doctor Santos Albite diga una barbaridad como esas, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que él fue a hacer un show en la Comisión de Fiscalización para esconder los verdaderos fallos que él ha tenido y que le han conducido al país a la realidad en la que está, que es muchísimo más grave todavía, ¿no? O sea, sus fallos son sumamente graves, ¿no? No solamente está en la cuestión de la importación de energía con Colombia, sino en el manejo de todo el sistema en general, ¿no? Y eso es lo que me gustaría a mí referirme
si es que le parece a usted pertinente, licenciado Jaimito. Claro, llama mucho la atención lo que decía el ministro, ¿no? Y yo no sabía que era abogado, ha sido abogado. Y bueno, él tiene un asesor jurídico también, tengo entendido. Que ese contrato pasaba por un departamento jurídico o un abogado que le va a revisar también el contrato. Pero ir y decir que no leyó las cláusulas, eso sí que es de Ripley. Pero bueno, él dentro de lo que también expuso, dice que la central Coca-Cola Sinclair fue mal construida. ¿Qué puede decirle usted al respecto al cuestionamiento que hace este señor que busca cualquier cosa para evitar que lo acusen a él de algo? Yo lo que creo es que claramente él tiene un espíritu anticorreísta, ese espíritu de ese, yo diría, reducido grupo de personas que todavía viven con eso, que su deseo más íntimo está en que se destruya la central, porque con eso demostrarían supuestamente la fallida actuación del presidente Correa, y con eso ellos estarían felices, aunque eso signifique un gravísimo perjuicio a todo el país, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? O sea, usted imagínese que en los últimos meses Coca-Cola Sinclair ha generado en ciertos días hasta el 60% de la energía hidroeléctrica producida diariamente, ¿no? Coca-Cola Sinclair en este año ya es 8º año consecutivo de operación. En este 8º año está produciendo ya hasta el momento 7.500 gigavatios hora de energía, con lo que está batiendo un récord a sí mismo, porque antes había llegado a 6.500, 6.700, ahora estamos ya en 7.500 y estamos cerca de los 8.000 gigavatios hora, que es lo que muchos reclamaban y decían, no hay agua, está mal diseñada. Él mismo, este señor, que yo creo que no entiende absolutamente nada de electricidad, es un ignorante. Este señor habla y dice que esto, si no operan, sino solamente 900 megavatios de los 1.500, cuando en los últimos días lo que está permitiendo, lo que le permite al país salir adelante es justamente la producción de Coca-Cola Sinclair, que está tan elevada en este momento. Están las 8 turbinas operando, llegándose inclusive a colocar en la potencia de 1.450 megavatios, que es algo que se ha producido en los últimos días, ¿no? Y con una altísima producción energética, sobre todo, y lo que es lo más importante, ¿no? Usted se puede ver en las revisiones que se puede hacer a los informes de diarios del SENACE, se puede ver que esto, gracias a que está operando Coca-Cola Sinclair con estos niveles tan altos de producción energética, en primer lugar el país ha reducido los cortes de energía a 2 horas y ahora se dice que van a ser a 3. Si no habría Coca-Cola Sinclair, algunos hablan de 9, 10 horas, sería peor. Yo lo que quiero decir es que cuando yo estuve en el manejo de la crisis del año 2009-2010, hubo un 11% de deficiencia y con ese 11% hubo 12 horas de cortes de energía. Pues bien, si sale fuera hoy día Coca-Cola Sinclair, que está entregando hasta el 28% de la energía global, eso sería una verdadera catástrofe para el país. ¿Ya? Así es el peso actual de la cantidad de energía que produce Coca-Cola Sinclair. Ahora, que estos señores, o sea, me refiero al señor Lenín Moreno y al señor Lasso, dicen que sí, que tienen fisuras. Efectivamente que están las fisuras, pero desde hace años, desde hace varios años, en primer lugar, una empresa alemana que fue invitada a hacer una fiscalización de la obra, la hizo y dijo muchas cosas, pero 2 cosas en particular muy importantes. Primero, dijo que no es verdad que la central esté en un proceso para una destrucción total, que es lo que anda pregonando este señor, este ignorante. Y segundo, dijo que
las fisuras eran asuntos que se podían reparar. Y concomitantemente con eso, la SELEC concurrió al Consejo de Disputas, y el Consejo de Disputas, constituido por 3 expertos, en el que obviamente se le citó a Sino Hydro, porque la responsabilidad de las fisuras, entre otros, es de Sino Hydro, y también sostengo yo de la fiscalizadora que estuvo allí, ¿ya? Pero lo que dijo este Consejo de Disputas es lo mismo, que la central no está en peligro de destrucción, que es lo que andan diciendo estos señores, y segundo, que las fisuras se pueden reparar. Es más, se pueden reparar sin costo para el Estado, porque si bien este señor habla hoy día de 100,000 fisuras, yo he averiguado a ciertas personas que están dentro de la central, dicho, ¿cuántas fisuras hay? O sea, en SELEC no conocen la precisión. 100,000 dicen. Este señor ya le subió a 100,000, pero él le sube a 100,000 al ojo, porque quiere decir, ¿no? Pero no porque exista ninguna constatación ni ningún inventario de fisuras. Y luego, él tiene mal, no tiene idea este señor de lo que está hablando, porque se le ve en el video que usted acaba de presentar. Dice, usted sabe lo que es una fisura. Una fisura es una cosa que está así, una rajadura. Entonces eso es mentira, nuevamente. No es verdad. Inclusive, muchos, yo les digo fisuras, muchos hablan de microfisuras, porque son fisuras de 2-3 milímetros, que están ubicadas en los sitios de las soldaduras de las tuberías de los distribuidores. ¿Ya? Entonces, esto, nuevamente, es totalmente equivocado. Eso se puede subsanar, se puede reparar y sin costo para el Estado, porque hubo inclusive una empresa que ya hizo una propuesta de reparación que estos señores no han querido proceder a hacerla, y que se pagaría con la garantía que está en el orden de 30-35 millones de dólares. O sea, no le costaría al Estado. ¿Por cuánto tiempo es esa garantía? Esa garantía existe hasta el momento presente, hasta que no se reciba la central. Como la central no está recibida, se recibe en el momento en que todo esté correcto, muy bien, y entonces y para eso se reparan las fisuras y obviamente ahí se resuelve el asunto de la garantía. Doctor, pero había una propuesta de la compañía que construyó esta central, que ellos operaban la central, e incluso el gobierno de Lasso estaba de acuerdo y querían entregar la central. Por supuesto que querían entregar la central. Vea, esta central, yo quiero volver a insistir, o sea, ¿cuál central que está al borde de la destrucción funciona ya casi 8 años en el mundo? O sea, la pregonada autodestrucción de la central es una enorme mentira, primero. Segundo, en estos ya casi 8 años de producción de la central, la central está llegando al nivel de producción de 48,000 gigavatios hora. Hoy día vemos y hoy día apreciamos, y yo creo que hoy día los ecuatorianos ya estamos bien entrenados en el asunto. O sea, si se pone un precio de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, ojo, que Colombia nos está vendiendo hasta 64, Entonces, si se le pone a un precio de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, la central ya habría producido cerca de 2,000 millones de dólares, solo en producción. Solo en producción. Esa es la realidad. ¿Y cuánto costó la central, doctor? La central costó en el orden de 2,600 millones de dólares. O sea, casi ya ha recuperado el dinero que invirtió el país en esa central. Cerca de 2,000 millones de dólares, le insisto. Pero si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, lo que significaría la recuperación de esto que es evitar la producción de dióxido de carbono, eso está en el orden de 200 millones de dólares más. Y si a eso le asumamos un beneficio que es relativo al hecho de no haber utilizado combustibles fósiles, cuyo valor estarían en el orden de 1.300 millones de dólares, esto ya rebasa de largo lo que ha costado la central hasta el momento presente. Pero sí, la central tiene que durar 50 años. Y para que dure los 50 años, debe resolverse en primer lugar el asunto de las fisuras, que es un asunto reparable y que ya he señalado cómo se debe y se puede reparar, que tanto el gobierno del señor Moreno y el gobierno del señor Lasso han querido hacerlo, porque en el fondo, aunque eso le cause un terrible daño al país, lo que les interesa es que la central se destruya.
Eso es lo que les interesa. Por eso es que tampoco han hecho algo que es también de suma importancia, que es construir las obras de defensa de la erosión regresiva. La erosión regresiva, ¿no es cierto?, que empezó por cerca del kilómetro 20, allí en la cascada de San Rafael, ¿no es cierto?, está en este momento entre 7.5 y 8 kilómetros cerca de la central. Allí se ha detenido porque este mismo señor dice que allí efectivamente hay una roca en el suelo del río. Entonces, lo que aconsejaban los organismos norteamericanos a quienes la misma SELEC les pidió su consejo es que allí se construyan las obras de protección. Pero no están construyendo ahí, que no es, están construyendo muy cerca de las obras de toma, gastando el dinero de Ghana y no gastando en lo que deberían hacer. Han pasado ya casi 3 años. En febrero del próximo año se cumplen 3 años, es decir, cerca de 48 meses de una obra de defensa que pudo haber sido investigada, estudiada, diseñada y construida en 18 meses. No lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que les conduce es este espíritu de odio por el cual quieren que la central se destruya y sin importarles el terrible daño que esto le puede causar al país. Esa es la moral que tienen estos señores y los responsables son en este caso directamente el señor Lenín Moreno, el señor Guillermo Lasso y este señor Santos, que para mi opinión es un ignorante de la energía eléctrica. Es más, él mismo dice que hay un señor que creo que se llama Augusto Torres, a quien yo no lo he conocido, como que sea experto en centrales hidroeléctricas, quien ha escrito un libro y ha recibido un premio. A este señor yo ni le conozco, nunca le he visto yo en toda mi vida. Yo trabajo casi cerca de 45 años en el sector eléctrico. Yo no sé ni quién es este señor, no le he conocido como experto, como para que esté haciendo análisis sobre Coca-Cola Sinclair. Esto es lo que le puedo decir al respecto. Doctor Calorrano, buenos días. Hace pocos minutos, la ministra Andrea Arrobo Peña, ministra de Energía y Minas, ha publicado en la cuenta de Twitter que en Colombia, leámoslo, señor presidente Aninova, tenemos buenas noticias desde Colombia. A través de una resolución se ampliaron los recursos de generación eléctrica por parte del país vecino. Esto permitirá abaratar costos de importación de energía para Ecuador. Esto en referencia a la denuncia que hiciera, o el anuncio que hiciera el exministro Alvite, diciendo que la gestión que haga Andrea Robo en Colombia va a ser inútil. Veamos, Jorge, la resolución para que el doctor pueda tener claridad. Pongamos el siguiente. Ya he leído. A ver, ese es el artículo 1 que actualmente está vigente. Cambia el otro, por favor, para ver la resolución final. Jorge. Listo. En esa resolución, permítame leerla rápidamente. A partir de la entrada en vigencia del presente resolución, las exportaciones de energía eléctrica se realizarán únicamente haciendo uso de generación de plantas térmicas despachadas centralmente, que no se requieren en el despacho económico para cubrir demanda total doméstica o nacional. Esto va a permitir que se reduzcan las horas de cortes de energía o simplemente abarata costos, doctor. Mire, yo creo que sí, esto sí ayuda, sí nos va a ayudar, pero no es el elemento central. Si nosotros queremos tomar como el factor fundamental para la solución de este problema la importación de energía de Colombia, estamos perdidos. Nuestro país está perdido, ha perdido su soberanía energética en definitiva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no hizo el señor Santos? Eso es lo más importante, ¿ya? Él lo que no hizo es, en primer lugar, actuar como debió actuar de acuerdo a la llamada de emergencia que ya se planteó desde el año pasado, que luego el SENACE le planteó en sendas comunicaciones diciéndole vamos a tener crisis, ¿ya? Ya se le planteó, él conocía perfectamente y él ha dicho que conocía perfectamente que hay problemas. Lo que pasa es que él mismo lo ha declarado, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Él mismo dice que se confió en que, bueno, no hacía lo que tenía que hacer
y luego pues importaba energía de Colombia, que no pensó que iba a ser tan cara, y entonces así es como buscó solucionar él. Pero ¿qué es lo que no hizo? Uno, dejó botada la central Esmeraldas 1 y no resolvió el problema de la central Esmeraldas 2. Entre las dos suman cerca de 220 megavatios, ¿ya? Que pueden llegar a producir cerca de 500 gigavatios hora. No resolvió eso. Esa central recién reingresó, después de más de 2 años de reparaciones, reingresó el 7 de noviembre, o sea, cuando ya estábamos en apagones. Primer fallo. Segundo fallo, asimismo, sumamente grave, ¿ya? No actuó sobre la central de Jaramijó de 140 megavatios, ¿ya? Que volvió a reingresar luego de su mantenimiento el 26 de octubre, el día en que empezaron los apagones. O sea, cuando menos se la necesitaba, ¿ya? No ha actuado sobre las centrales Álvaro Tinajero y Aníbal Santos de 184 megavatios que están en Guayaquil. Son 2 centrales que eran de Emelec y que luego han quedado en manos de la Selec. No ha actuado sobre esas centrales, son 184 megavatios. ¿Ya? Si nosotros hubiésemos obtenido esas energías, además de eso está la central Trinitaria, que es de 125 megavatios y que no está funcionando a plena capacidad. Tampoco se le ha hecho el mantenimiento. Entonces, cuando se habla que este señor no ha hecho el respectivo mantenimiento de las centrales térmicas, estamos hablando en concreto de todas estas centrales que no estaban operando en el momento en que se las necesitó. Y debido a eso es que entre agosto y el 27 de octubre se comieron el embalse de Amazar. Se comieron el embalse de Amazar por no tener las centrales termoeléctricas muy preparadas. Mire, aquí hay una regla de oro en el sector eléctrico. Lo que pasa es que como este señor es un ignorante, a él no se le podría reclamar. Pero lo que pasa es que este señor es considerado como el ideólogo de ciertos medios de comunicación, esos medios convencionales, es su ideólogo energético, y cualquier barbaridad que dice este señor, pues le hacen caso. Aquí hay una regla de oro en el sector eléctrico desde el siglo pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que tenemos nosotros un sistema, un régimen pluvial y 1.700 megavatios colocados actualmente en la cuenca del Paute que entran en sequía. Eso se conoce desde el siglo pasado. Y entonces, los 6 primeros meses del año, a veces incluido julio, ¿ya? Existe gran pluviosidad, tanto en la cuenca del Paute como en la cuenca del Daule. Ojo, yo quiero hablar luego sobre el Daule, ¿ya? Doctor. Sí, dígame. Precisamente por honor a su tiempo, porque sabemos que usted también va a estar ocupadito ya mismo. Hablemos de la crisis y soluciones 2023, porque tenemos unos gráficos que usted muy gentilmente nos ha facilitado para poder explicar esto. Sigamos adelante, por favor. Dele. Mire, ahí está, esta es la reserva energética. Esto es del 2021. Lo que está en celeste es la reserva de Amalusa. Lo que está en azul es Mazar. Y lo que está en gris es Daule Peripa, ¿ya? Fíjese usted que entre todo más o menos suma 1.500 gigavatios hora. Pues bien, lo que pasa es que este señor, por no haber reparado y no haber puesto en operación, fíjese usted que más o menos desde julio, en agosto, comienza el estiaje. Esto fue del 2021, que no fue tan fuerte y que teníamos bastante energía. No sé si sigamos adelante, por favor. Sigamos adelante. Fíjese, este es de 2022, ¿no? Este gráfico dice muchas cosas. Este gráfico le dice que en el 2022 también pasamos rozando la crisis, porque hubo un señor que en agosto, en lugar de guardar el agua para cuando nos llega la sequía, que muchas veces, que puede llegar entre agosto, septiembre, octubre, entonces hay que guardar el agua en los reservorios, ¿no? Entonces se consumió y casi tuvimos crisis energética también a comienzos de año y a fines del año anterior. Esto es lo que nos muestra este gráfico. Y otra cosa muy interesante que nos muestra este gráfico, fíjese usted
la parte aplanada azul es la que corresponde a la cantidad de energía que está almacenada en Masar. Esa parte, ¿por qué es que está aplanada? Porque ya no hay más capacidad para guardar agua. Y entonces, si es que no se vende energía, se bota el agua. Entonces, en estas ocasiones es que nosotros podemos vender energía a Colombia. En lugar de botar el agua, vendemos energía barata. Y es lo mismo que puede hacer Colombia. Colombia tiene, nosotros tenemos una capacidad de 1.500 gigavatios hora. Colombia tiene 7.500 gigavatios hora en sus reservorios. Pero ellos también tienen el mismo problema. Hay momentos en que tienen mucha agua y en lugar de botar el agua, pues obviamente que prefieren vender como energía. Ese es el momento adecuado para comprar. Sigamos adelante, por favor. Pero vea, este gráfico nos indica de cómo es que en este año se comieron el embalse de Masar entre agosto y octubre. Al final de octubre, después de haberse comido el embalse de Masar, ¿no? Tenemos apagones. Eso es lo que pasó. Ese nomás es el resultado. Pero esto viene del hecho de que las centrales termoeléctricas no estaban en agosto preparadas como para generar y evitar que suceda esto. Porque si hubiésemos tenido las centrales termoeléctricas que yo ya he señalado, nosotros tendríamos el embalse lleno y no tendríamos crisis energética. El error de este señor, el gravísimo error de este señor, que para mí es un ignorante, es justamente haberse comido el embalse por no tener listas las centrales termoeléctricas para operar. Sigamos adelante, por favor. O sea, este gráfico, mire, Ahí estamos. este gráfico a uno le muestra la estrategia que tiene que seguir para suministrar energía en este país. ¿Ya? Fíjese usted, esa curva a la izquierda, esa curva grande en azul, es Daule Peripa. ¿Qué le indica eso? Le indica que los 4 primeros meses del año, o sea, el río Daule, que en estos días, ojo, esto es muy importante para resolver la crisis. En estos días, si usted se va al Daule, ustedes posiblemente a lo mejor hasta viven cerca del Daule. Si viven por, qué sé yo, por Daule o por... Sí. Y ven por ahí, deben ver que el río tiene 15, 20 metros cúbicos por segundo. Pero cuando llega el niño, que llega como su nombre lo indica, a fines de diciembre o comienzos de enero, el caudal sube a 1.400 metros cúbicos sobre segundo. Y esto es lo que nos está mostrando esta curva. Y quiero decir esto porque la llegada del niño y el crecimiento del caudal de Daule Peripa le va a permitir al país contar con 213 que es de Daule Peripa, más 42 de Baba, esos son 255 megavatios, que pueden darnos más o menos cada mes un orden de 300 a 350 gigavatios hora, y eso si es que tenemos todo el parque termoeléctrico operando en buenas condiciones, hay algunos que faltan, pero si tenemos todo el parque termoeléctrico, y si además, fíjese usted la curva amarilla es de Coca-Cola Sinclair, ese es del río Coca, la amarilla, y fíjese un dato muy importante, efectivamente ese tiene sus picos entre junio y julio, ¿ya? Tiene esos picos. Pero fíjese usted lo que pasó en el año 2021 y que se está repitiendo en este año. Fíjese usted lo que pasa al final del año. Nuevamente vuelve a crecer el caudal. No es el mismo caudal que hay abajo, en eso que está un poco en celeste, que es la del Paute, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que debemos esperar, si es que estamos en un año como estos, debemos esperar bastante agua en el río Coca y que Coca-Cola Sinclair va a seguir operando, entregando máxima capacidad en potencia y energía, y que eso también nos va a sacar afuera de la crisis. Entonces yo confío mucho en que, en primer lugar, las centrales Gonzalo Ceballos, Termo Esmeraldas 1 y 2, Trinitaria bien reparada, Álvaro Tinajero y Aníbal Santos reparadas, Jaramijó que ya está en operación, en funcionamiento. Estas que son las principales centrales termoeléctricas, si las tenemos bien, tenemos buena cantidad de energía para entregar al país. Luego, tal como acabo de indicar, en los próximos días se va a maximizar la cantidad de energía que viene de Daule Peripa.
por la razón que acabo de explicar, ¿ya? Y si a esto se suma Coca-Cola Sinclair, que tal como acabo de explicar también, está en un momento de gran producción de energía, ¿ya? Fíjese cómo la curva del caudal de Coca-Cola Sinclair, la amarilla, se eleva por encima de todas las demás, porque es la región que más agua tiene en este país, es la región de más alta pluviosidad. Y otra cosa curiosa que hay que conocer aquí, es que este señor Santos dijo en su presentación en la comisión, dijo que él conoce el sector eléctrico porque él fue ministro en la presidencia del ingeniero León Febres Cordero. Y en esa presidencia, ahí se resolvió el contrato de los estudios de Coca-Cola Sinclair, que es algo que él no conoce. O sea, ¿cómo aprobó este señor los contratos de Coca-Cola Sinclair que costaron 25 millones de dólares, que se empezaron desde el año 85, 86 y se terminaron en el año 92, se terminaron los estudios de Coca-Cola Sinclair? Entonces, este señor, yo no sé, seguramente va a las reuniones, si dice que para firmar los contratos no firma, no se da ni cuenta de lo que está aprobando porque es un ignorante. Yo llegaría a decir que lamentablemente al país se le ha puesto en manos de dos individuos, de dos ignorantes, que ya vemos las barbaridades que está ocurriendo en los otros sectores, pero en lo que tiene que ver con el sector energético, no es un burro, son dos burros que estaban en una cristalería que es la del sector eléctrico, el señor Lazo y este doctor Santos Dalvite. Dos burros en una cristalería, ¿qué es lo que pueden hacer? Llegar a la destrucción del país, que es lo que han generado hoy día con los apagones. Esta es la realidad. Doctor, hablemos del tema tarifas y hablemos del pronóstico que están diciendo de que esto podría llegar hasta el 2025. Mire, muy buena su pregunta, porque hay otro elemento más que es de suma importancia. Este señor Santos Dalvite, él dice, la central de Toachi Pilatón está botada ya 12 años, es lo que dice. Está botada porque ellos la tienen botada. Porque recién, hace poco, y hay una publicación en la página de la SELEC de hace algunos días que ya están tratando de reparar, no de reparar, sino de resolver los problemas que tiene especialmente la conexión de Sarapullo con Aliuriquín, que es una central de 205 megavatios, ¿ya? Tiene unos problemas a resolver en la conexión de las dos centrales y luego en la chimenea de equilibrio de Aliuriquín. Todo eso suma 17.7 millones de dólares, según la publicación de la SELEC, que son obras civiles que han sido encargadas al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que dicen que se va a cubrir en un año. Como son obras civiles, ¿no? Y yo tengo la tesis de que se puede hacer lo que hoy día llaman un fast track, o sea, una operación rápida, una actuación rápida, y creo que en unos cuantos meses debería estar en operación Aliuriquín, que son 205 megavatios, y que están justamente colocados en la región de mayor pluviosidad entre octubre y abril, que es cuando más necesitamos. Se debe hacer eso también de una manera inmediata. Pero vea, todos estos, si uno se toma en cuenta los informes de la SELEC, lo que ha gastado en los mantenimientos de las centrales térmicas que yo ya he señalado, eso no le da más de 30 millones de dólares. Según mis cuentas, lo que se ha pagado a Colombia por concepto de la importación de energía desde agosto hasta acá, está en el orden de 206 millones de dólares. Es decir, si es que este es el grave daño que causan ignorantes de este tipo al país, ¿no? O sea, en vez de gastar no más allá de 30 millones y reparar nuestras propias centrales y tenerlas listas, eso hizo que hasta hoy día se haya pagado por cuestión de energía a Colombia 206 millones de dólares hasta el momento, porque esto va a ser más todavía. Entonces, las soluciones están aquí, o sea, mantener
no solamente estas grandes centrales termoeléctricas, porque hay muchas pequeñas. Hay las empresas eléctricas que también tienen sus centrales pequeñas. Hay que llamar a las centrales, a las empresas eléctricas que tengan a punto sus centrales termoeléctricas, que las pongan a funcionar, porque todos tenemos que meter el hombro aquí para que el país salga adelante. Tener todo a punto en las centrales termoeléctricas, ¿no? Luego, esperemos, ya llega Daule Peripa, tener todo listo en Daule Peripa para cuando llega el gran caudal en el río Daule y en el río Baba, y entonces entrar a producir a máxima capacidad. Igual esfuerzo a hacer en Coca-Cola Sinclair. Yo digo, si es que el esfuerzo central lo hacemos en esto en especial que yo he señalado, aparte de eso, y como una cuestión marginal, ¿se puede comprar energía a Colombia? Claro que se puede comprar. Vea, yo conozco que desde el siglo pasado, desde los años 90, nosotros siempre hemos sido muy fraternos con Colombia, muy fraternos, porque Colombia tenía graves problemas con sus sistemas por efecto de que les ponían bombas las guerrillas en las torres y ellos a cada momento no tenían energía. Y siempre recurrían donde nosotros, a Inesel, a EMEL Norte, siempre recurrían desde los años 90 o antes inclusive, y a través de líneas pequeñas, de una línea que me parece que era de 34,5 kilovoltios, se exportaba energía a Colombia y se les ayudaba. Por eso es que desde siempre, asimismo, entre los técnicos colombianos, ecuatorianos, sí hay una buena relación, y mucho mayor ahora hoy día, diría yo, que con el presidente Petro es posible acercarse y resolver los problemas de buena manera, así como nosotros también hemos actuado con Colombia toda la vida, toda la vida. Entonces, yo creo que debemos pedir una retribución a esa actitud que nosotros siempre hemos tenido, que ha sido una actitud fraterna, como efectivamente es Colombia, nuestro país hermano. Pues yo creo que ahora existe plena posibilidad de aquello. A mí me alegra si es que la ministra llegó a ese acuerdo, pero insisto, nosotros tenemos que tener el grueso de nuestra energía, que ya he señalado de dónde debe venir, y si luego de eso necesitamos apoyarnos en las importaciones, yo creo que salimos adelante. Tenemos que tener el espíritu de salir adelante de esta situación. Doctor, finalmente, el tema del costo kilovatio hora que nos vende Colombia, eso ahí no puede hacer nada el gobierno colombiano, porque son empresas privadas, ¿verdad? Sí, además de que es un sistema privatizado, que ellos acogieron la desregulación que se hizo desde fines del siglo pasado. Para nosotros también lo acogimos y fue un fracaso. Ellos lo acogieron y ellos tienen ese sistema. Pero dentro de ese sistema, o sea, todos los días, el SENACE hace todos los días una subasta. Y dentro de esa subasta tiene la obligación de escoger lo más económico. Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, hay 140 centrales aquí en el país, grandes, medianas, pequeñas. Ofrézcame la energía, entonces le ofrecen la energía. ¿Qué precio? Le cogen el precio. Y ahí también entra el precio de Colombia. Y si Colombia, como yo veo, porque yo tengo un registro diario de lo que nos ha vendido Colombia, y veo que hay días, por ejemplo, el 16 de noviembre nos vendieron energía a 2.95. Compro pues. Compro, y si es que no, aunque no necesite, y si no necesito, pues lo guardo en Masar, y así sucesivamente. O sea, actuando con transparencia y actuando con sentido patriótico sobre todo, ¿no? Con ese sentido que busca, que se duele de lo que le cuesta al país. Actuando con ese sentido patriótico, con honestidad, se puede salir adelante y se puede también comprar energía barata, que es lo que hay que hacer también, ¿no? Queremos agradecerle, doctor Miguel Calahorrano, por su tiempo para conversar sobre este tema tan importante para los ecuatorianos en este momento. Muchas gracias por la invitación nuevamente y siempre a sus órdenes, pues esperando contribuir con ustedes, que yo creo que el trabajo que ustedes hacen es encomiable. Quiero yo felicitarles más bien a ustedes, porque ustedes no son de quienes hoy en día, hay muchos de estos
que en el deporte les llaman perio hinchas, ¿no? No sé cómo se les llama en la política, pero son realmente políticos que hacen periodismo. No son periodistas, no dicen la verdad, dicen lo que a ellos les conviene. Y entonces, justamente, el ideólogo energético de esos medios ha sido hasta el día de hoy el doctor Santos Alvite. Ese es su ideólogo. Le llaman a él y le llevan a los grandes canales de televisión para que él hable las barbaridades y las mentiras que él dice. Porque él no sabe nada de energía eléctrica, que me disculpe. Yo creo que si a él se le quema un foco en la casa, no va a saber ni cómo limpiar el foco. Doctor, Entonces, pero si antes de ir al Ministerio de Energía, lo empezaban a entrevistar por todos los canales, daba la vuelta por todos los canales y los medios aliados a la derecha, ¿no? O son parte de la derecha, siempre estuvo allí. Si usted se da cuenta, cuando quieren poner a un ministro, lo ponen como experto para que vaya a dar opinión en ciertos medios de comunicación. Lo promocionan. Lo promocionan, como que le hacen una especie de promoción. Y cuando usted lo ve de repente ya sentado como ministro. Eso hicieron con Santos Alvite, lo ponían como experto en temas energéticos y petroleros. Y pues ya vemos los ecuatorianos, y por eso quiero insistir en el trabajo que ustedes hacen y relevar el trabajo que ustedes hacen de informar a la gente sobre las verdades. Ya vemos los ecuatorianos lo que ha hecho el gran ideólogo energético de esos canales. Le ha llevado al país al precipicio de los apagones. A eso le ha llevado. Esta es la realidad en la que estamos. Y ahora tenemos que salir de ahí. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Miguel Cala Orrano, ex ministro de Energía, conversando con Ecuador en Directo.